Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada de estar aquí otra vez compartiendo este nuevo vídeo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente entre los fans de las series turcas y el mundo del entretenimiento en general. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, esa química innegable que traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Pero como en toda historia, hay altibajos, rumores, especulaciones y un torbellino de emociones. Vamos a analizar un poco el camino que han recorrido juntos, desde los elogios iniciales, esa explosión de amor y admiración, hasta las críticas que inevitablemente surgieron con el tiempo, y tratar de entender qué pasó realmente entre ellos. ¿Por qué ese cambio? Hubo un punto de inflexión. ¿Y cómo afectó todo esto a su relación profesional y personal? Es un tema delicado, lo sé, y vamos a abordarlo con respeto y objetividad, basándonos en información pública, entrevistas, declaraciones y, por supuesto, en la percepción general del público. La idea no es juzgar, sino entender, comprender la dinámica que existe entre dos personas que de repente se vieron catapultadas a la fama mundial y a la exposición mediática constante. Es fundamental recordar que lo que analizamos aquí es una narrativa construida a partir de fragmentos, interpretaciones y conjeturas, y que la verdad última reside únicamente en Kerem y Hande. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del entretenimiento, de los análisis de series turcas y de todo lo relacionado con el universo de las celebridades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Empecemos por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron, como ya sabemos, en el set de grabación de Senkalkapm, una serie que conquistó al público de todo el mundo, desde España y Latinoamérica hasta países de Oriente Medio y Asia. La serie, una comedia romántica que combina elementos de cuento de hadas con situaciones cotidianas, se convirtió en un fenómeno cultural, generando una legión de fans devotos y consolidando a sus protagonistas como estrellas internacionales. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, eran polos opuestos que se atraían, una dinámica clásica del enemies to lovers, pero que ellos supieron llevar a la perfección, llenándola de naturalidad, humor y, sobre todo, muchísima pasión. La serie, más allá de su trama romántica, tocaba temas universales como la ambición, la perseverancia, la lucha por los sueños y la importancia de la familia y la amistad. Eda, una joven florista con un futuro prometedor truncado por una beca revocada, representa la resiliencia y la determinación. Serkan, un arquitecto exitoso pero obsesionado con el trabajo y con dificultades para expresar sus emociones, personifica la necesidad de equilibrar la vida profesional y personal. Esta dualidad y la forma en que ambos personajes evolucionan a lo largo de la serie, conectó profundamente con el público. Los elogios no tardaron en llegar. La crítica especializada destacaba su talento individual, pero sobre todo, la conexión que existía entre ellos, esa magia que hacía que cada escena fuera creíble, emocionante y adictiva. Se hablaba de una química explosiva, de una conexión palpable y de un magnetismo innegable entre los actores. Los fans, por supuesto, no se quedaron atrás. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos, de vídeos editados, de fanfics, de análisis detallados de cada episodio y de miles de muestras de cariño hacia la pareja. Anker, como se les empezó a conocer, se convirtió en un fenómeno global, un hashtag omnipresente y un símbolo de esperanza para muchos. Y no era para menos. Su relación traspasó la pantalla. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, disfrutando de su tiempo libre, compartiendo momentos especiales. Se les veía paseando por Estambul, cenando en restaurantes, disfrutando de las playas turcas y viajando juntos. Al principio, negaron cualquier tipo de romance, argumentando que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Argumentaban la necesidad de proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Sin embargo, la evidencia era cada vez más contundente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se trataban, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Los fans analizaban cada detalle, cada interacción, buscando pistas que confirmaran sus sospechas.
Expertos en lenguaje corporal descifraban sus gestos y expresiones, alimentando aún más la especulación. Finalmente confirmaron su relación. La noticia causó furor entre los fans. Anker era real. Eda y Serkan estaban juntos en la vida real. La felicidad era palpable. Los elogios se multiplicaron. Se les consideraba la pareja perfecta, un ejemplo de amor verdadero, un cuento de hadas moderno. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Su relación se convirtió en un modelo a seguir para muchos, un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico y desilusionante. Revistas de moda, programas de televisión y portales de noticias del mundo entero se hicieron eco de su romance. Se les veía como una pareja poderosa y glamurosa, destinada al éxito y a la felicidad eterna. Pero como decía, la fama y la exposición mediática tienen su lado oscuro. Con el tiempo empezaron a surgir las primeras críticas. Algunos cuestionaban su talento actoral, argumentando que su éxito se debía más a su atractivo físico y a la química que tenían entre ellos que a su capacidad interpretativa. Se les acusaba de ser actores de una sola nota, de no tener la versatilidad necesaria para interpretar roles más complejos y exigentes. Otros criticaban su comportamiento en público, acusándolos de ser demasiado egocéntricos o de no ser lo suficientemente agradecidos con sus fans. Se les tildaba de divos y de arrogantes, alimentando la imagen de una pareja distante y desconectada de la realidad. Además, empezaron a circular rumores sobre posibles infidelidades, celos y problemas de comunicación. La presión mediática era asfixiante. Cada uno de sus movimientos era analizado, juzgado y comentado. Cualquier pequeña diferencia era magnificada y convertida en una potencial crisis. La relación se volvió un tema de debate público. Todos tenían una opinión al respecto, desde expertos en relaciones hasta simples espectadores. Se analizaban sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales y sus apariciones públicas en busca de señales de tensión o infelicidad. El punto de inflexión, para muchos, fue el final de Senkalkam. La serie llegó a su fin después de 2 temporadas de éxito arrollador. Algunos argumentan que la relación entre Kerem y Hande se enfrió a partir de ese momento. Ya no tenían que verse todos los días en el set, ya no tenían que interpretar a una pareja enamorada. La magia, según algunos, se había desvanecido. La rutina del trabajo diario, que había mantenido su relación unida, desapareció, dejando al descubierto posibles diferencias y desencuentros. Otros creen que la ruptura se debió a factores externos. La agenda de trabajo de ambos se volvió cada vez más apretada. Tenían proyectos individuales que los mantenían ocupados y los obligaban a viajar constantemente. Kerem con proyectos en Hollywood y en otros países, y Hande consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía, se vieron obligados a pasar largos periodos de tiempo separados. La distancia, la falta de tiempo y la presión mediática pudieron haber hecho mella en la relación. Se argumentaba que la distancia física, sumada a la presión constante de la fama, había erosionado la confianza y la comunicación en la pareja. Lo cierto es que un día, la noticia de su separación se hizo oficial. Anker había llegado a su fin. La noticia causó una gran decepción entre los fans. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Se crearon campañas en redes sociales para intentar convencerlos de volver a estar juntos, se organizaron eventos en su honor y se publicaron miles de mensajes de apoyo y cariño. Pero con el tiempo se hizo evidente que la relación había terminado de forma definitiva. ¿Qué pasó realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Es difícil saberlo con certeza. Solo ellos conocen la verdad. Pero basándonos en la información disponible, podemos inferir que fue una combinación de factores lo que llevó a la ruptura. La presión mediática, la distancia, la falta de tiempo, las diferencias personales y profesionales, todo pudo haber contribuido al final de la relación. La imposibilidad de mantener una vida privada normal, la constante vigilancia de los medios y la dificultad para equilibrar la vida personal y profesional se señalan como los principales detonantes. Es importante recordar que son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. No son personajes de ficción que viven en un cuento de hadas. Tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a tomar decisiones que les hagan felices, aunque no sean del agrado de todos.
Es esencial desmitificar la imagen idealizada que se tenía de la pareja y reconocer que, al igual que cualquier otra relación, la suya estaba sujeta a los mismos desafíos y vicisitudes. Además, es injusto juzgarlos con tanta dureza. No sabemos lo que realmente pasó entre ellos, ni las razones que los llevaron a separarse. Solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones, pero sin olvidar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay individuos que merecen respeto y comprensión. Ahora bien, analicemos un poco las críticas que recibieron, tanto Kerem como Hande, de forma individual y como pareja. Como mencioné antes, algunos cuestionaban su talento actoral. Se decía que eran guapos pero que no tenían mucho más que ofrecer. Se les acusaba de aprovecharse de su atractivo físico y de la química que tenían entre ellos para conseguir papeles y ganar popularidad. Se les veía como productos de marketing, más que como artistas genuinos. Estas críticas son, en parte, comprensibles. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante. Pero también es cierto que Kerem y Hande han demostrado tener talento y capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes. Han trabajado duro para perfeccionar sus habilidades y han conseguido el éxito gracias a su esfuerzo y dedicación. Si bien su atractivo físico indudablemente les abrió puertas, no fue el único factor determinante en su éxito. Su compromiso con su trabajo, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público también jugaron un papel fundamental. Además, es injusto reducirlos a simples caras bonitas. Ambos tienen una personalidad atractiva, son inteligentes, carismáticos y tienen una gran conexión con el público. Estas cualidades son tan importantes como el talento actoral y contribuyen a su éxito. Su capacidad para interactuar con sus fans, su cercanía y su autenticidad son rasgos que los distinguen y los hacen aún más queridos por el público. En cuanto a las críticas que recibieron como pareja, se les acusaba de ser demasiado egocéntricos, de no ser lo suficientemente agradecidos con sus fans y de aprovecharse de su relación para conseguir más publicidad. Estas críticas son más difíciles de entender. Es cierto que Anker se convirtió en un fenómeno mediático y que su relación generó mucho interés entre el público. Pero también es cierto que intentaron mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. No compartieron todos los detalles de su relación con el público. No concedieron entrevistas exclusivas hablando de su amor. Intentaron mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Es comprensible que quisieran proteger su intimidad y evitar que su relación se convirtiera en un circo mediático. A pesar de la presión constante, intentaron mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada, lo que demuestra un gran respeto por sí mismos y por su relación. Además, es injusto acusarlos de no ser agradecidos con sus fans. Siempre mostraron su cariño y agradecimiento a sus seguidores. Respondieron a sus mensajes, participaron en eventos y campañas benéficas y se esforzaron por hacerlos felices. Su compromiso con causas sociales y su participación en iniciativas solidarias demuestran su sensibilidad y su deseo de utilizar su plataforma para hacer el bien. En resumen, las críticas que recibieron Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto de forma individual como pareja, fueron en muchos casos injustas y exageradas. Se les juzgó con dureza y se les exigió demasiado. Es importante recordar que son seres humanos y que tienen derecho a equivocarse y a vivir su vida como les plazca. Es fundamental evitar la idealización y reconocer que, al igual que cualquier otra persona, están sujetos a las mismas presiones y desafíos. Es una pena que su relación haya terminado. Anker era una pareja que inspiraba a muchos y que transmitía alegría y esperanza. Pero es importante aceptar que las relaciones terminan y que cada uno tiene derecho a seguir su propio camino. La vida está llena de ciclos y de nuevas oportunidades, y es importante aceptar el cambio y seguir adelante. Lo importante es que ambos sigan trabajando duro, persiguiendo sus sueños y haciendo lo que les hace felices. Tienen talento, juventud y un futuro brillante por delante. Estoy segura de que seguirán cosechando éxitos y que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo. Su talento y su carisma son innegables, y estoy segura de que seguirán cautivando al público con sus interpretaciones y sus proyectos. Y a los fans les pido que respeten su decisión y que les sigan apoyando en sus proyectos individuales. No es necesario elegir un bando ni enfrentarse entre sí. Lo importante es seguir disfrutando de su trabajo y recordar los buenos momentos que nos regalaron como pareja.
El cariño y el apoyo que los fans les brindaron durante su relación deben mantenerse, independientemente de su estado sentimental actual. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo la fama y la exposición mediática pueden afectar a una relación. Es un recordatorio de que las relaciones son complejas y que requieren esfuerzo, dedicación y comprensión. Y es una lección de que es importante respetar las decisiones de los demás y no juzgarlos con dureza. Su historia nos invita a reflexionar sobre la presión que ejerce la fama en las relaciones personales, y sobre la importancia de la privacidad y el respeto en un mundo cada vez más conectado y expuesto. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Hemos repasado la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde los elogios iniciales hasta las críticas que surgieron con el tiempo, tratando de entender qué pasó realmente entre ellos. Hemos analizado su relación, su trabajo y las opiniones del público, intentando ser lo más objetivos y respetuosos posible. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que ustedes pueden tener el suyo propio. La idea no es imponer una verdad absoluta, sino generar un debate constructivo y fomentar la reflexión. Es importante recordar que la verdad última reside únicamente en Kerem y Hande, y que lo que hemos analizado aquí es una interpretación basada en la información disponible. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Su participación y sus comentarios son fundamentales para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Ahora me gustaría saber su opinión.